Buenas tardes, niños. La idea de estos videos es que ustedes continúen con los contenidos que estábamos viendo en clases. Así que para comenzar, el objetivo es dar a conocer qué es la importancia del género narrativo, que si recuerdan era lo que estábamos viendo en clase cuando les conté el cuento de los hermanos Grimm y donde fuimos analizando pequeños elementos que corresponden al género narrativo. La idea del género narrativo es que nos brinda información acerca de los estilos de la narración y también indica cuáles son los personajes en un espacio determinado. Vamos a ver los tipos de personajes y los tipos de espacios. El género literario es donde el autor, que es quien escribe una obra, en este caso Gabriel García Márquez, él es el autor y el narrador es la voz que nos cuenta una historia. Por ejemplo, en Los Tres Cerditos, el autor original es los hermanos Grimm, pero la voz que nos cuenta la historia es qué pasa con los cerditos, qué pasa con el lobo. Eso es un narrador. Está la leyenda de La Llorona, que algunos ya la conocen, que es una mujer que pierde a sus hijos y los busca. Y también tenemos una fábula que es La Tortuga y la Liebre, donde ahí tenemos una enseñanza, que es lo importante de la fábula, a través de estos dos personajes, y donde de nuevo hay una voz que me cuenta la historia de estos dos personajes, de una tortuga y una liebre. Los personajes se dividen según su jerarquía o importancia. Tenemos al principal o protagonista, que es Blancanieves en este caso. Tenemos a secundarios o ayudantes, que serían los enanos. Y tenemos al antagonista, que es quien está en contra del protagonista. En este caso sería la bruja. Tenemos personajes según individual o colectivo. Individual quiere decir que yo cuando veo o escucho o leo un cuento me identifico con un personaje. Tiene una personalidad distinta a los otros. Por ejemplo, el chef de Ratatouille tiene una forma de ser, la rata tiene otra forma de ser y la otra cocinera también. Entonces yo me identifico cuando leo o veo con uno o con otro. Los personajes colectivos tienen que ver con la unión de las personas a través de un personaje. En este caso tenemos al héroe, que uno ve que es fuerte, valiente, y ese tipo de personaje se llama colectivo. Entonces tenemos el colectivo, que representa a mucha gente, y el individual, que es según la personalidad. Hay espacios donde ocurren estas historias. Puede ser un lugar físico o psicológico, y eso vamos a ver a continuación, que es donde ocurre la acción. Por ejemplo, cuando es físico, puede ser un lugar cerrado o abierto, como la casa que está ahí, puede ser la habitación, puede ser un mall, un colegio, un espacio cerrado. Y tenemos espacios abiertos, que son casi siempre en naturaleza, pero también puede ser el espacio exterior, el mar, el fondo del mar. Ese sería el espacio físico, donde ocurre una acción, o donde ocurre el cuento, fábula o novela que estemos leyendo. Tenemos también el espacio psicológico, que es lo que envuelve a los personajes. Por ejemplo, cuando yo voy al circo, hay un ambiente de felicidad. El espacio físico sería cerrado, una carpa, y el ambiente sería todos felices, contentos, disfrutando de la acción.
En el otro ejemplo que está acá, tenemos el ambiente de tristeza, donde tenemos un ejemplo de un funeral donde la persona está triste porque murió su ser querido. El psicológico tiene que ver con cómo yo me siento o cómo el personaje se siente en cierto lugar. Y el ambiente físico es el lugar en sí, en este caso una casa. Los personajes van cambiando según el momento histórico, según la clase social, según los hechos. Entonces, según todos estos elementos, el personaje va a variar su forma de actuar. A veces el espacio adquiere vida y se relaciona con los sentimientos y acciones que los personajes influyen en su manera de actuar. Por ejemplo, si el personaje está contento y le tiene miedo a la oscuridad y se va haciendo de noche, obviamente el personaje se va a poner nervioso, angustiado, triste. El cuento proviene del latín cuenta, que es una narración breve, y si ustedes se acuerdan, yo les conté el cuento del dinosaurio, que era el más corto que se ha escrito hasta el momento, y donde tenía un inicio, un desarrollo y un final, y también tenía un personaje. Por eso yo podía, y ustedes se dieron cuenta que era un cuento, porque contaba una historia. Tenemos las fábulas, que son una composición literaria breve, donde los personajes son animales o cosas, y la característica principal es que puede hablar. Y una de las más conocidas es la fábula de la liebre y la tortuga, donde nos deja una enseñanza al final de la historia. Existen los mitos también, que es un relato maravilloso protagonizado por personajes sobrenaturales. Desde la antigüedad los mitos fueron considerados como acontecimientos reales, por ejemplo los dioses, semidioses, monstruos y héroes. El mito nos hace entender la historia de otra manera, que eso lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Y la leyenda es un relato basado en un hecho histórico. La diferencia entre mito y leyenda es que la leyenda nos quiere explicar algo sobrenatural. Por ejemplo, la leyenda es de por qué aparece un fantasma que se llama La Llorona. Las novelas son historias que se escriben en prosa, es decir, como nosotros hablamos, y que narra una historia un poco más larga, más detallada a diferencia del cuento. La novela tiene que tener entre 600.000 a 200.000 palabras, de 300 a 1300 páginas. Se parece mucho al cuento, con la diferencia que es mucho más larga, es como una película. Por eso hay muchas películas basadas en libros. Existen novelas de humor, novelas que enseñan y novelas líricas que tienen que ver con poesía. También antes aparecían novelas de caballeros, de temas de la iglesia, de ciencia ficción, como La Guerra de las Galaxias. Elementos que tenemos que ver, y aquí es donde tienen que prestar un poco más de atención, que tiene que ver con el narrador. El narrador es quien entrega la historia a través de una voz, donde el autor pretende que esta voz sea quien te cuente la historia. Por ejemplo, tenemos el narrador testigo y el narrador personaje. Tipos de narradores: autodiegético, que es un personaje que cuenta la historia; intradiegético, que es el testigo; y el extradiegético, que es el narrador omnisciente. Vamos a ver unos ejemplos de estos tres tipos de narradores. El primero de ellos es el protagonista, que este es la más frecuente, donde el narrador y el protagonista se identifican y se limitan a contar lo que él observa.
Por ejemplo, la decadencia familiar había comenzado antes incluso de que yo naciera, concretamente con el desastre de Cuba, que ocasionó las pérdidas nuestras. Y aquí la palabra clave es yo. Yo estoy contando la historia. Yo les voy a hablar sobre lo que me pasó. Siempre habla desde la primera persona que tiene que ver con el yo. Otro tipo de personaje es el narrador testigo, que es un personaje secundario que habla en primera persona, pero no para contar su historia, sino la del protagonista. Ejemplo: no era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alistre y Tenorio, y había luchado como soldado en los tercios viejos de la guerra de Flandes. Cuando yo lo conocí, vivía en Madrid. Aquí dice que se llamaba. Si fuera protagonista diría: me llamo Diego. Aquí el personaje de que nos va a contar la historia se llamaba Diego Alatriste. Entonces, estas palabras claves, como se llamaba, él estaba, cuando habla del otro, yo lo conocí. Conocí también nos ayuda a entender que es un personaje testigo. Y como dice la palabra, nos va a contar lo que vio. Y tenemos el narrador omnisciente. Este tipo de narrador tiene mayor conocimiento sobre el mundo. Se llama omnisciente, que tiene que ver con que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha. Entonces sabe el futuro de los personajes, el pasado, lo que piensan y lo que sienten. Este es el narrador más completo, porque nos da muchos detalles sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, por su parte, Luis Trías interpretó el gesto de ella como una clara señal de despedida y decidió que había llegado el momento de marcharse. Solo 2 años después sabría que aún pudo intentarlo otra vez, y con posibilidades de éxito, de haberse atrevido a abrazarlo. Y aquí, las palabras clave serían: por su parte, Luis interpretó, es decir, el narrador sabe lo que él pensó y decidió, otra vez una palabra clave, que había llegado el momento de marcharse. Entonces este personaje nos cuenta el narrador nos cuenta lo que pasa, lo que piensa y lo que va a pasar en un futuro y en un pasado. También tenemos un narrador que se llama objetivo, que adopta una postura neutra, solo cuenta los aspectos externos, o sea, observa desde afuera las conductas pero no las juzga, pues no posee un saber absoluto, es decir, no tiene tanta información como para decir sí, me parece bien, me parece mal. El ejemplo dice: bueno, no te rías, para ya de reírte, déjate de eso, anda, escúchame, ¿qué quieres escuchar? Mujer, ¿también te molesta que me ría? Lucita se incorporaba, quedó sentado junto a Tito y le dijo que no, si no es eso, es que ya te has reído. Entonces aquí no dice que le parece bien o le parece mal, solo está contando una situación, que el otro se está riendo por cierta situación. Entonces, en una guía que va adjunta al video, ustedes van a poder trabajar los 3 tipos de narrador, que es el objetivo, el omnisciente y el protagonista, testigo y protagonista. Espero puedan realizar la guía. Cualquier duda, vuelvan al video y podrán obtener la respuesta a los ejemplos que están en el documento. Nos vemos en un próximo video.